están todos? Buenas noches. Iniciamos todos los capítulos de Entrevista Verdadera para esta semana. Nos acompaña el hombre del día, puede ser, ¿no? Bueno, harto ha girado en torno a él a propósito de declaraciones que hizo después de una entrevista que dio la presidenta de la República el fin de semana y después de una reunión que juntó a los ministros de la democracia cristiana con gente del partido. Hablamos del presidente de esa colectividad, es el senador Jorge Pizarro, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo está, senador? Gracias por venir. Bien, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Senador, usted habló de confusión después de las palabras de la presidenta en una entrevista que dio al diario La Tercera, hoy día en la mañana, después de una reunión del comité político que junta a presidentes de partido con algunos de los ministros. Dijo que ya se había desconfundido, que ya había pasado esa confusión. Sí. ¿En qué quedamos entonces? ¿Sigue confundido o no y por qué? A ver, vamos a hacer un poquito de historia breve, pero no, hoy día en la mañana, en la reunión de trabajo con el comité político y los presidentes de partido, quedamos claros en que la agenda y la hoja de ruta, por decirlo así, la carta de navegación, es el documento con el que terminamos el cónclave el lunes pasado. ¿A su juicio se había puesto en riesgo eso? ¿No estaba claro? No, no es que se haya puesto en riesgo. Lo que pasa es que si tú revisas la prensa desde el día siguiente, el lunes, el martes hasta el fin de semana, hubo declaraciones, hubo opiniones contradictorias de distintos personeros, incluidos algunos de mi partido. Sí. Y eso motivó que algunos dijeran, ah, ganaron fulano, ah, ganó tal posición. Ganaron los realistas, ganaron los Aquilos, no sé cuánto. Entonces, y después de eso salió el ministro Burgos con el ministro Valdés en el día miércoles, muy solemnes, así, empoderados, diciendo lo que había acordado la presidenta en el cónclave con nosotros. Y la presidenta el día siguiente, el jueves, ratifica eso y en el fondo dice, mire, esto que hemos dicho del realismo sin renuncia significa que la agenda está clara en materia política, en materia económica, en materia sociales. Y el domingo entonces la misma presidenta en una entrevista en un medio, ¿se puede decir el medio? Sí, La Tercera. Sí, yo dije La Tercera. Entonces aparece como, no echando pie atrás, pero como colocando en duda que este realismo sin renuncia implica que los ministros tienen que llevar adelante una agenda que es súper complicada de implementar, no es nada de fácil, porque si tú analizas, tal como dijimos en el cónclave, hoy día estamos en una situación delicada en lo político, en lo económico y en lo social, y no es broma, las tres cosas al mismo tiempo. Entonces cuando uno habla de realismo sin renuncia, en materia económica, por ejemplo, hace un tiempo atrás no se podía pensar en hacer algún ajuste, cualquiera que fuera, a la reforma tributaria. Y hoy día el realismo sin denuncia, ¿qué implica? Que ayer en la tarde el ministro de Hacienda, con los diputados y senadores de la nueva mayoría, en un acto de realismo dice hay que hacer ajustes legales. Y sin renuncia, en ese mismo tema, porque lo que se busca es que de revisar lo que se va a cobrar, la tasa impositiva, lo que claro, se va a cobrar de algunos querían echar pie atrás con la reforma. Entonces yo pongo ese ejemplo porque ese es exactamente el realismo sin renuncia. Que tú estás frente a una situación que hay que corregir para hacer eficaz un instrumento que genera mayores recursos para financiar la agenda social. Entonces, ¿quedó aclarado el tema? ¿A usted le quedó más claro respecto a esa confusión que había dicho que había? Sí, yo hoy día me quedé absolutamente claro, junto con el resto de los presidentes de partido, después de la reunión con el comité político que encabezó Jorge Burgos, porque entre medio también lo que se coloca en cuestión de si Jorge Burgos sigue, que podía haber pensado en renunciar, esa es una especulación que se armó. Y es que además no estuvo en la reunión de ayer. Entonces... En la de ayer no estuvo porque estaba en el tema del ONEMI, con la tragedia que teníamos pero arriba. Se le dio otra lectura. Yo le quiero preguntar, Jorge Burgos, que es ministro del Interior, que pertenece a la democracia cristiana, ¿está molesto? ¿Estuvo molesto en algún momento? Yo creo que, conociendo a Jorge, puede haber estado un poco preocupado por los efectos políticos o comunicacionales que se podía generar con esta, en mi opinión modesta, personal, confusión en la que, por lo menos yo caí el día domingo. O sea, que después se ha aclarado. ¿Estuvo afectado por lo que dijo la presidenta? Bueno, eso yo creo que cualquiera, porque tú comprendes que cuando estamos en una semana donde hacemos un trabajo previo para llegar al cónclave, nos ponemos de acuerdo, hacemos propuestas a los presidentes, la presidenta las recibe, ella define la línea, bajamos la línea, a algunos diputados les encantó, a otros no, a unos senadores sí, a otros no, pero la idea en buscar un ordenamiento donde te decía que tenemos que enfrentar esta agenda en las tres áreas que son complejas. Entonces el ministro encargado de llevar eso adelante, que de repente aparezcan estas señales que pueden ser contradictorias, es complejo. Ahora,
Jorge es un tipo de experiencia, él sabe que estar ahí a la cabeza del Ministerio del Interior, todo el mundo dice una moledora de carne, porque llega todo ahí, al final recae todo ahí. Él fue subsecretario, trabajó con ministro, fue jefe de gabinete de Enrique Krauss, o sea, y ha sido parlamentario, una persona que tiene la capacidad y la experiencia. Y desde el punto de vista conceptual, porque esas son las otras cosas también en que uno dice, bueno, si hay un cambio profundo como el que hizo la presidenta hace un tiempo atrás, es porque hay que corregir algunas cosas y hay que enmendar el rumbo cuando de repente las cosas no se dan, por distintas razones. Entonces también colocar en cuestión por qué se hizo el cambio fue otra de las cosas que generaron algún ruido. Ahora, perdón, senador, solo para aclarar, cuando la presidenta habla el fin de semana, en esta entrevista que dio en La Tercera, la presidenta dijo cosas que no se había hablado en las reuniones anteriores. ¿Ella misma dio una interpretación que nunca se había conversado antes? No, mira, yo leí bien la entrevista. La entrevista hay que leerla bien, más allá de algunas cosas como anecdóticas. Ella lo que hace es, en el grueso de la entrevista, ratificar lo que es este realismo sin renuncia. Perdón, ¿y qué es lo anecdótico? Ella habla... No, bueno, porque hay cosas de que cuando va al contacto con la gente, que las selfies, que no sé qué, que son cosas muy propias de la presidenta, porque ella es muy directa en su lenguaje y en su trato. Pero tú me estás preguntando por el contenido político, sí, ¿no es sí, cierto? no, yo pensé que en una de esas hablaba del wishful thinking, que dijo que fue ese concepto respecto a que algunos interpretaron algo que no era, digamos. No estaba pensando en eso, no. Estaba pensando que ella... en la entrevista ratifica, por ejemplo, que cuando se disminuyen los recursos o no hay suficientes recursos para cumplir con la agenda social, tú tienes que hacer ajustes y tienes que priorizar o jerarquizar, como dijeron algunos. Da lo mismo, pero tienes que priorizar. ¿Qué va primero, qué va después? ¿Cuánto es lo que vamos a gastar en esto, cuánto es lo que vamos a gastar acá? Y ese realismo sin renuncia, por ejemplo, la presidenta acogió el planteamiento que nosotros hicimos en materia de gratuidad para la educación superior a los jóvenes más vulnerables. Se había hablado de un 60% el próximo año de las universidades del CRUCH. Nosotros dijimos, mire, no se puede discriminar en esto porque la vulnerabilidad le llega a todo, independiente en qué establecimiento esté estudiando. Entonces ella lo acoge y dice, ok, vamos, como los recursos son los mismos, entonces vamos a distribuir más amplio, sin discriminar, pero con un menor porcentaje. ¿Y qué es lo que hace ahí en ese momento? Dice, claro, vamos a colocar algunas condiciones. O sea, es realismo sin renuncia, porque la gratuidad es algo que nosotros aspiramos a llegar en algún momento, dependiendo de los recursos del país, a poder garantizársela a todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad, por lo menos a un 90%, que es lo que se necesita. Senador, volviendo a lo que pasa con la nueva mayoría, han tenido varias reuniones, primero esta ampliada que decía Todos por Chile atrás, cuando se habló del realismo sin renuncia, después tenía que juntarse con la nueva mayoría para aclarar todo esto, después vino la entrevista, después, bueno, hablaron los ministros, en fin, y se ha tenido que aclarar permanentemente, hay dudas, hay frases fuertes, la suya fue una frase fuerte de decir que he confundido, me confundió lo que pasó. ¿Pasaría lo mismo si la presidenta no tuviera el 70% de rechazo que tiene hoy día, o el 25% o el 22% de adhesión? Bueno, ese es uno de los elementos cuando yo digo que estamos en un nivel de situación delicada en lo político, es porque hay falta de credibilidad, estamos con un gobierno que en la opinión pública está mal evaluado, estamos con un proceso de reformas que han sido mal entendidas, estamos tratando de sacar adelante una agenda social que nos ha costado implementar en materia de salud, los temas de seguridad ciudadana. Dentro de la nueva mayoría, las críticas fuertes estarían igual, serían las mismas si la presidenta tuviera una adhesión como la que tuvo cuando inició el gobierno, 62%. Es evidente que no. Es evidente que la situación es distinta y por eso es que nuestro esfuerzo tiene que ser doblemente mayor y tiene que ser un esfuerzo en pro de la unidad y en pro de que una vez que definimos las cosas, de que las definimos entre todos, llegamos a un acuerdo, lo podamos concretar. Y el problema nuestro es que no hemos sido eficientes en eso todo lo necesario y el gobierno ha tenido problemas de gestión y de comunicación. Los partidos también hemos dado señales confusas en alguna materia. Los parlamentarios de repente tienen agenda propia donde, yo lo digo por mi propio partido, voy a hablar por nosotros. Hemos hecho un esfuerzo grande por tener propuestas comunes en lo laboral, en materia, bueno, económica, en los temas de probidad. Ayer hicimos una propuesta en materia de contenido de lo que creemos nosotros debe tener una nueva constitución, porque hay que ir a los temas de fondo, senador, mirando el futuro.
Quiero que leamos preguntas que llegan a través de las redes sociales. Bueno. Ocupan el hashtag, lo digo en EB. Entrevista verdadera, perdón, es que hay que ir cambiando el hashtag. Hashtag entrevista verdadera. Ahí llegó una pregunta de Rosa Barros. Dice, ¿por qué la DC se opone a la ley de aborto? En la época de Frei Montalva existía. Vamos contestando al tiro. Sí, de inmediato. Nos quedamos parados ahí de inmediato. Bueno, primero lo que estamos hablando es de despenalizar el aborto terapéutico en 3 causales. Aquí no hay, la presidenta no ha presentado una ley de aborto propiamente tal. Perdón, me da la impresión que Rosa se refería a al proyecto. Sí, yo me imagino que se refiere a eso, pero como dice, ¿por qué se opone al aborto? Sí, ahora, la respuesta de por qué no oponemos al aborto es porque nosotros somos un partido que creemos en la vida, fundamentalmente, y promovemos la dignidad de la persona y el respeto a la vida de la persona. Perdón, pero ¿se oponen? ¿Cómo? ¿Se oponen? ¿A qué? ¿A las 3 causales? No, pues yo estamos hablando del aborto primero. Perdón, yo pensé que nos estábamos concentrando en el proyecto. Estamos hablando del aborto. Entonces vamos al proyecto que ha planteado la presidenta y el gobierno. El gobierno ha planteado la despenalización del aborto terapéutico, que hay que explicarle a la gente. Hoy día hacerse un aborto terapéutico está penalizado, debiera ser castigado. Si tú como mujer vas y tienes un embarazo y haces un aborto, tienes una penalidad, está castigado. Y está castigado incluso en la causal que es la más recurrente de todas, cuando está en riesgo la vida de la madre. Incluso así está castigado. Entonces es evidente, para mí por lo menos es evidente, que una causal de ese tipo, que motiva un aborto terapéutico o que por efecto de salvar la vida de la madre se produce un aborto, no puede tener una penalidad, es doble castigo. Esa mujer sufre, corre en riesgo su vida, tiene un aborto y además la penalizamos. Esa es una situación, y a eso se refería ella en el gobierno de Frei Montalva, eso no existía, no estaba penalizado el aborto terapéutico, lo que es cierto, y yo en eso hemos hecho un largo debate al interior del partido, abierto a la comunidad, y yo creo que esa causal la van a aprobar la gran mayoría de nuestros diputados. La segunda causal, que es la inviabilidad fetal. Que es la inviabilidad fetal, es también una situación muy parecida. Cuando hay comprobación científica, médica, ¿no es cierto?, comprobada de la inviabilidad, el feto está muerto, es opción de la mujer tomar la decisión de si termina el embarazo hasta donde llegue naturalmente o tiene un aborto terapéutico. Yo creo que en esa causal también va a haber una mayoría de parlamentarios nuestros que la irán a votar a favor. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado, Beatriz, que es fundamental como partido? Nos parece que en cualquiera de estos casos tiene que haber programas de acompañamiento en que el Estado garantice que a esa mujer se le va a apoyar, se le va a ayudar. ¿Y el Ejecutivo se comprometió a eso? El Ejecutivo se comprometió a eso y a nosotros nos parece muy importante, porque una mujer que toma esa decisión sabiendo que puede tener ayuda psicológica, ayuda médica, ayuda social o incluso legal o económica, a lo mejor se va a sentir en mejores condiciones de tomar una decisión libremente cuando llegue el momento. Y en la tercera causal, que es violación, la tercera causal es la más... ahí no hay mayoría en la democracia cristiana, ¿o sí? Es la más difícil de ¿Usted personalmente va a apoyar las 3 causales? Nosotros este debate lo hicimos en el Senado hace unos 3 años y medio, 4 años atrás. Y eran las mismas 3 causales. Hicimos todo un proceso de formarnos convicción a partir de criterios. Hoy día el partido ha hecho lo mismo, ha fijado unos criterios en el Consejo Nacional y cada parlamentario va a decidir de acuerdo al convencimiento que tenga. Yo en esa oportunidad reconozco que a mí lo que más me costó fue formarme una convicción de qué es lo que pasaba en la tercera causal en el caso de violación. Y finalmente voté a favor. Y creo que si tuviera que votar ahora cuando llegue al Senado, seguramente voy a votar a favor también. Lo que más me convenció finalmente es el caso social y la situación que se genera con las niñas más jóvenes, que son las que sufren la peor de todas las violaciones, porque es el abuso constante, es el abuso en la casa, es el abuso de la pareja de la mamá o el tío o el amigo y que abusa sistemáticamente con una niña joven, porque ni Dios quiera que a nadie le pase una mujer mayor, madura, que tenga
capacidad, ¿no es cierto?, y esté bien física, psicológicamente esté fuerte, si llega a producírsele algo así, lo más va a hacer la denuncia, presente el reclamo, si no quiere quedar embarazada, toma la píldora el día después. O sea, tiene otro cuadro, pero aquí lo terrible es el abuso sistemático que se produce contra niñas que muchas veces no saben qué es lo que les está pasando. No tienen regularidad en sus menstruaciones, cuando ya están de 3, 4 meses se dan cuenta que están embarazadas, no se atreven a decirle a nadie, o si la mamá sabe, a veces encubre al autor de las violaciones. O sea, esa es la peor de todas las situaciones, muy terrible. ¿Y cómo mira esa exposición que ha tenido la democracia cristiana en este tema, donde los aluden directamente, han puesto fotos de los parlamentarios, de ustedes mismos en el diario, tomando consideración, que recuerden que ustedes tienen una vocación cercana al catolicismo, en fin? ¿Cómo toman ustedes del partido todo eso? A ver, distingamos, porque la conferencia episcopal la semana anterior hizo un planteamiento y es lógico y natural que la Iglesia... Conferencia episcopal que reúne a todos los obispos de Chile. La Iglesia tenga una opinión al respecto y ellos, de acuerdo a su mejor saber y entender, establecen un deber ser. Pero hubo otra declaración de 5 obispos, incluso un obispo de mi región, que me llamó mucho la atención, donde hay una combinación directa y en mi juicio es un abuso, no corresponde, porque yo soy católico, pero yo soy legislador y soy representante de la comunidad que me elige y tengo que hacer leyes o legislar para todo el país y para toda la sociedad, con respeto a todo el mundo y con un sentido pluralista y buscando lo que es el bien común de la sociedad, no lo que mis convicciones personales solamente me indiquen. Perdón, y no me puede venir... el rol de Soledad Alvear en todo esto? Ella fue ministra del CERNAM, ha sido ministra de Estado también, es una personera dentro de la democracia cristiana muy destacada y ella está llevando toda una campaña para que no se vote a favor. Soledad, como otra gente en el partido, como otras mujeres en el partido, ha llevado adelante sus puntos de vista, tiene argumentos, tiene... Laura Albornoz por el otro lado. Y hay otras mujeres tan valiosas como ella, y son cientos, Aquí ha habido unos debates para nosotros sumamente interesante. Hemos hecho seminarios y encuentros en las regiones, hemos invitado a participar a la comunidad, hemos hecho un debate bien serio nosotros, con altura de mira y sobre todo con respeto, porque en esto lo primero que uno pide es altura de mira en el debate y respeto a la opinión que se vayan formando los demás. Y sin duda que todo eso ha significado para que el partido, la comunidad, la sociedad chilena tenga un debate y nosotros nos comprometimos en el programa de gobierno a participar de ese debate, porque ese fue el único compromiso que se adquirió en el programa de gobierno. La presidenta Bachelet en su programa de gobierno lo que dice es que enviará un proyecto donde se establecen estas 3 situaciones de excepción para generar un debate político. Y eso fue lo que nosotros acordamos y lo estamos haciendo ahora con respeto a todas las posturas. Ahora, si pasa en el Parlamento que por votos contrarios de la democracia cristiana, una de estas causales como la de violación, finalmente no se aprueba, ¿ustedes creen que le pasarían la cuenta en la nueva mayoría? En la nueva mayoría no nos puede pasar nadie la cuenta, porque lo que te estoy diciendo es que el compromiso respecto a lo que se plantea en el programa es exactamente debatir y posibilitar que en el Congreso se discuta. No la votación a favor. No la votación a favor, en contra o la abstención. Por eso es que las órdenes de partido no existen y por eso es que nosotros hemos dicho que cada cual se va a ir formando su convicción y que llamamos a formarse esa convicción con todos los antecedentes a la vista y, por supuesto, llevando adelante un debate respetuoso, sin órdenes ni... Por eso no me gustó la declaración de los obispos, que tiene una agresividad y estos 5 obispos que firmaron y una combinación a que ustedes tienen que hacer esto porque si no les van a pasar una cosa, pero realmente no me gustó. Senador, quería preguntarle por una declaración que hizo la presidenta del Partido Socialista respecto a... Hay todo un juego ahí de palabras respecto a si alguien se sale del bote, se hunde. Después dijo, el que sale de la... si algún partido se resta de lo que estamos haciendo con las reformas, va a quedar muy solo. En fin, yo le quería preguntar si con eso se estaba refiriendo a la democracia cristiana o si ustedes lo tomaban como que era una crítica a ustedes. Pero no me contesté ahora, tenemos que hacer una pausa. No. Espérenos, hacemos una pausa breve. Seguimos la conversación con el senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana. Le había dejado plantear una pregunta, senador, la voy a reiterar. Tiene que ver con declaraciones que hizo la presidenta del Partido Socialista respecto a si alguien se sale del bote se puede hundir o que quedaría solo si se pone en contra de lo que se ha programado como gobierno.
¿Era una indirecta para la democracia cristiana? Yo creo que para mí, porque lo dijo cuando salimos de la reunión del comité político. Pero voy a usar la figura que usó Isabel. Yo creo que lo importante aquí es tener claro dos cosas. La democracia cristiana es un partido que está comprometida con el proceso de cambio que está llevando nuestra presidenta Bachelet y que los chilenos nos eligieron para eso. Queremos hacer bien los cambios porque si no pierden sentido y queremos ayudar a que exista una concreción de ese programa de gobierno que avance en igualdad. En eso no hay ninguna duda, Beatriz. Estamos embarcados en el mismo barco. Lo que pasa es que vuelvo al realismo sin renuncia. Cuando uno empieza a iniciar la navegación es evidente, como decía Iván Fuentes hoy día en una reunión con los diputados, el diputado del Sur, mira, una vez que nos embarcamos, estamos arriba, ahí vamos todos juntos. De lo que se trata es llegar a buen destino, llegar a buen puerto, como dice. Y durante la navegación pueden pasar muchas cosas, puede ser una navegación tranquila, puede ser una navegación alegre, puede ser una navegación complicada. De repente podemos tener temporales, ojalá no tan fuertes como lo que hubo el otro día acá. Pero la embarcación y la ruta se va fijando dependiendo de las condiciones. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno, y en eso uno debe entenderlo. La Presidenta de la República, que es la que comanda esta nave, es la que va fijando y dando las instrucciones, y quienes cumplen estas instrucciones son sus ministros, son los ministros del equipo político que encabezan, y en esto ellos saben si realmente tú puedes disminuir la velocidad del barco o capeas la tormenta por un lado hasta que llegas a puerto. Lo importante es llegar, y llegar todos remando para el mismo lado, ¿ya? Y para eso hay que ponerse de acuerdo. Marina. Hay otra pregunta que llega al hashtag entrevista verdadera para el senador Pizarro. Veamos. María Elena pregunta, ¿por qué aceptaron ser parte de un programa si no creen en él y han hecho de todo para boicotearlo? Bueno, yo supongo que la pregunta la hizo antes de que tratara de explicar lo que ha sido nuestro o a lo mejor leyendo permanente. Declaraciones del expresidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, que ha sido bastante bueno, pero duro, él ha dado opiniones personales. Yo estoy transmitiendo las opiniones del partido, adoptadas en nuestros organismos regulares, firmadas. Quien firma la propuesta de programa de gobierno no soy yo como presidente del partido, fue Ignacio Walker en la campaña anterior. Perdón, pero solo para tomar insistir en esa misma pregunta. ¿Siente que hay algo de eso, no solamente en la nueva mayoría, también a lo mejor en parte de la sociedad chilena, que siempre lo están mirando y poniendo a prueba la democracia cristiana, diciendo, la democracia no está segura, no está convencida, es la que va a desteñir, va a dar el voto contrario, va a estar afuera? Mira, se ha dado esa imagen, es cierto. Yo no la comparto para nada. Nosotros hemos estado jugados, más que nadie, en sacar adelante el programa de nuestra presidenta Michelle Bachelet. ¿Pero no sienten que están en algo de izquierda y usted quiere estar más en el centro? No, bueno, lo que decía, la gracia que tiene la nueva mayoría es que es una diversidad. Somos partido, por eso nos llamamos nueva mayoría, por eso hemos logrado ser mayoría en el país y hemos logrado gobernar, porque vamos desde el centro hasta la izquierda y buscando todos, ¿qué? Un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo que nos une? Fundamentalmente el avanzar en equidad, en igualdad social, en mayor justicia social. Eso es lo que ha planteado siempre la democracia cristiana. Nació la vida política para hacer los cambios estructurales en Chile. Y eso es lo que ha motivado la historia de la democracia cristiana en nuestro país. Ahora, dentro de la izquierda también hay otros partidos que tienen esa misma visión en lo social, y hay un humanismo cristiano y un humanismo laico, ¿no es cierto?, que se unen con distintas vertientes. Yo sé que tengo diferencias importantes con otros partidos. Siempre se especula mucho con el Partido Comunista, nos llevamos súper bien con el presidente del Partido Comunista en las reuniones, normalmente tenemos acuerdos, pero tenemos diferencias. Ahora estamos gobernando juntos y tenemos que trabajar sobre lo que nos une, por eso es que era importante la hoja de ruta y la claridad en el cónclave. Entonces, nosotros no es que estemos boicoteando nada, si tú analizas las votaciones de los diputados y de los senadores de la democracia cristiana, han sido siempre durante este gobierno mucho más ordenadas que las de otros partidos de la nueva mayoría. Entonces, claro, a algunos les gustaría que nosotros nos transformáramos en los moderadores de las reformas, o que echáramos abajo la reforma, que es lo que le gustaría a la derecha. Otros desde la izquierda, más a la izquierda de la nueva mayoría, también quieren que nuestro proyecto fracase, y lo que buscan es generar divisiones. Entonces, nosotros no vamos a caer en ese juego, vamos a seguir siendo consecuentes con lo que pensamos, con lo que nos comprometimos con los chilenos y con la presidenta hasta el último día de su mandato. Si hacemos las cosas bien, tendremos proyección para más adelante. Si las hacemos mal, es evidente que la gente no nos va a dar más, no una mayoría, ¿no? Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Y vamos nosotros a un resumen de noticias.
condiciones climáticas del norte de nuestro país mantienen pendiente a las autoridades, ya que un núcleo frío en altura asociado al reciente sistema frontal podría generar precipitaciones a partir de esta noche entre las regiones de Atacama y Coquimbo. La información entregada desde la ONEMI y Cernagiomín asegura que si bien este fenómeno no es comparable con lo ocurrido en marzo pasado, las características del frente podrían provocar lluvias intensas en periodos de tiempo muy cortos. Esta condición, más la humedad, genera un escenario de posibilidad de aluviones y derrumbes. Durante la jornada, además, se conoció que la Municipalidad de Tocopilla, a través de un informe elaborado en 2013, habría advertido de la posibilidad de aluviones. Hasta ahora, solo en esta comuna se mantienen 800 personas damnificadas, de las cuales 115 están albergadas. Este lunes, el diputado Felipe Kast denunció que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, tendría 10.184 puntos en una ficha de protección social, datos que lo pondrían dentro del segundo quintil más vulnerable de la población. Al respecto, Tellier se defendió argumentando que él no pidió que lo encuestaran, sino que solo solicitaron los datos en su casa. El vocero del gobierno, Marcelo Díaz, manifestó que él ha señalado de manera clara que no es algo que haya solicitado y por lo tanto nos parece muy correcto su procedimiento al pedir que organismos de fiscalización aclaren el hecho. Si surge la necesidad de corregir procedimientos, habrá que corregirlos para que hechos así no se produzcan, concluyó la autoridad. El octavo juzgado de garantía de Santiago revocó este martes el arresto domiciliario total que actualmente cumplen los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, investigados por presuntos delitos tributarios relacionados con financiamientos irregulares de campañas políticas. La decisión se toma tras acoger los argumentos de su defensa, que estimó que la medida precautoria a la que están sujetos sus representados es excesiva, debido a que en caso de ser condenados, las penas que arriesgan no serían de crimen y por tanto no serían de cumplimiento efectivo. La misma medida fue adoptada para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. De esta manera, Delano, Lavín y Wagner quedaron sujetos a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Desde octubre de este año, tanto el pasaporte como el carnet de identidad registrarán importantes alzas en su precio, según confirmó esta jornada la ministra de Justicia, Javiera Blanco. De acuerdo a un decreto del gobierno, el pasaporte de 32 páginas aumentará de 48.900 pesos a casi el doble de su valor, quedando en 89.660 pesos. Mientras que el pasaporte de 64 páginas subirá 29.020 pesos, quedando en 89.740 pesos. El carnet, en tanto, pasará de 3.600 pesos a 3.820. La titular de la cartera, de la que depende el registro civil e identificación, explicó que el alza se debe a que el gobierno no subsidiará los costos del documento, ya que para gran parte de los países usualmente visitados por los chilenos, solo se requiere la cédula de identidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Ya está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.